El ciclo celular. El ciclo celular es una secuencia de sucesos que conducen primeramente al crecimiento de la célula y posteriormente a la división en células hijas. El ciclo celular se inicia en el instante en que aparece una nueva célula descendiente de otra que se ha dividido y termina en el momento en que dicha célula, por división subsiguiente, origina nuevas células hijas. El ciclo celular es una secuencia de sucesos que comprende dos periodos: la interfase, en las que se encuentran las etapas G1, S y G2, y la división celular, que comprende la etapa M. En esta tiene lugar por mitosis y meiosis, pero en este hemos puesto como ejemplo la mitosis. Y estos procesos son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Y como resultado de todo esto, la citoquinesis, que es la división del citoplasma. A continuación, yo les hablaré de la mitosis. La mitosis es un proceso por el cual los cromosomas duplicados se distribuyen equitativamente entre las células hijas, y este proceso se divide en profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Vamos a empezar por la profase, que a continuación se las explicaré. Aquí tenemos la profase. Pro significa antes. Aquí la cromatina se condensa para así poder formar los cromosomas. Aquí el nucleolo ha desaparecido. ¿Y por qué desaparece? Bueno, el nucleolo está formado por regiones del ADN con información que codifica para los componentes de los ribosomas. Y cuando la cromatina de acá se ha condensado, como podemos observar, las regiones que antes formaba el nucleolo ya no lo están haciendo más, y forman los organizadores nucleares, los organizadores nucleares o los NOR. Los NOR de los cromosomas, que serían pequeñas constricciones que tienen algunos cromosomas, no todos. Es por esto que el nucleolo desaparece. Ya para terminar esta fase, los centrosomas hacen crecer sus microtúbulos. Entonces aquí se forma lo que nosotros conocemos como uso mitótico. Justo aquí encontramos lo que otros autores denominan prometafase. Después de la profase, nosotros tenemos la prometafase, que dependiendo del autor, la profase se la suele incluir en la profase. Vamos por la prometafase. Entonces, una vez terminada la profase, tenemos otra fase denominada prometafase, que sería simplemente cuando se rompe la envoltura nuclear. Aquí podemos observar que en la profase todavía se observa la envoltura nuclear, aquí representada con marcador azul. Acá esta se rompe y deja que los microtúbulos del uso mitótico se unan a los cromosomas por los cinetocoros, que sería una estructura proteica que ayuda a la unión y así poder dirigirlos durante este proceso. Enseguida de haber terminado la prometafase, continuamos con la metafase. A continuación tenemos la metafase. Meta significa medio. Metafase es la fase que sigue después de la prometafase. Aquí nosotros podemos observar cómo los cromosomas se ubican en el medio de la célula, en el ecuador de la célula, en donde podemos observar que estos están bien condensados y terminan formando la placa ecuatorial. Como podemos observar aquí, los microtúbulos han hecho que los cromosomas estén bien alineados en el centro de la célula. Una vez terminada la metafase, inicia la anafase. Inmediatamente después de la metafase tenemos la anafase. Ana significa contrario o separación. Aquí podemos observar cómo los cromosomas se separan en sus dos cromátidas, y estos van a los polos opuestos o contrarios de la célula. Esto es gracias a los microtúbulos que están unidos a ellas mediante sus cinetocoros. Estos se acortan jalando de ellas, separándolas. A la vez también se puede observar que no están unidos unos cuantos microtúbulos a ellas. Estas se alargan y alejan aún más a las cromátidas. La ruptura del centrómero se da gracias a la acción de enzimas especiales. Ahora, ¿qué es el centrómero?
El centrómero es la parte de un cromosoma por el que se unen sus dos cromátidas. Estas cromátidas contienen exactamente la misma información genética que la otra, y esto es gracias a la fase S de la interfase. Una vez terminada la anafase, terminamos con la telofase. Inmediatamente después de la anafase tenemos la telofase. Telo significa final, por lo tanto esta es la fase final de la mitosis. En este punto todo regresa a su normalidad, solo que está duplicado. Las cromátidas llegan a sus polos, se condensan y por lo tanto se forman los nucleonos. Los microtúbulos ya no son necesarios, por lo tanto estos se disgregan y las envolturas nucleares vuelven a reaparecer. Estas reaparecen utilizando pequeños residuos que ya habían quedado cuando se había separado por primera vez. Este sería todo el proceso de la mitosis. Muy bien. Hasta aquí ya tenemos las 5 fases de la mitosis. Ahora, hay un proceso que ocurre simultáneamente. Es un proceso aparte. Tenemos que recordar eso, es aparte. Que se denomina citocinesis. Entonces aquí ya tenemos la citocinesis. ¿Qué es esto? Pues la citocinesis es la división celular que acaba cuando se divide el citoplasma para poder tener las dos células hijas. La citocinesis empieza en la anafase y termina casi al mismo tiempo que la mitosis. Aquí nosotros podemos observar dividiendo los dos citoplasmas, y aquí en la telofase finalmente se logra observar un anillo de actina. Este anillo de actina tiene una función similar a los microtúbulos del uso mitótico. Este se puede alargar o contraer. En este caso, esta se contrae para así lograr dividir el citoplasma. Entonces este finalmente se rompe y así se divide totalmente las dos células hijas. Y este proceso es diferente si se da en células animales o vegetales, pero no nos vamos a meter en eso porque es otro tema. Entonces, esto es todo en cuanto a lo que tenemos que hablar sobre la mitosis. A continuación, se explicará lo que sería la meiosis. Meiosis. La meiosis es una división celular que reduce el número de cromosomas a la mitad. En la meiosis, una célula diploide experimenta dos divisiones celulares, meiosis 1 y meiosis 2. Cada una incluye las etapas profase, metafase, anafase y telofase, produciendo así 4 células haploides. Los eventos de la meiosis son similares a los eventos de la mitosis, sin embargo, presentan 4 importantes diferencias. La meiosis implica 2 sucesivas divisiones nucleares y citoplasmáticas, generando 4 células. A pesar de 2 sucesivas divisiones nucleares, el ADN y otros componentes cromosómicos se duplican solo una vez. Cada una de las 4 células producidas por meiosis contienen el número cromosómico haploide. Cada par de cromosomas homólogos se mezclan así cada una de las células haploides resultantes, teniendo prácticamente una única combinación de genes. Y ahora vamos a dar inicio con la meiosis 1. La meiosis 1 también es conocida como división reduccional. Mediante esta etapa, los cromosomas homólogos se van a separar. Para ello se da inicio con la profase 1. Esta etapa es la más importante en la meiosis, ya que en ella tienen lugar los procesos de apareamiento y sobrecruzamiento, dejando los cromosomas dispuestos para que en la primera división se reduzca el número de cromosomas a la mitad. La profase se divide en 5 subfases consecutivas: leptonema, cigonema, paquinema, dipronema y diacinesis. En la subfase leptonema, los cromosomas se forman de una manera de ramo o bouquet. La cromatina está muy descondensada, formando una maraña de fibras cromosómicas que se van organizando a lo largo de esta fase, de tal forma que se va a conseguir un apareamiento íntimo y homólogo entre los cromosomas de la misma pareja. Luego del leptonema seguimos con cigonema. Aquí ocurre la sinapsis, es decir, ocurre la unión o apareamiento cromosómico que empieza generalmente por los extremos de los cromosomas o telómeros,
ya que se encuentran próximos entre sí en el buquete. Para estabilizar esta unión se va desarrollando una estructura exclusiva de la meiosis, una estructura proteica denominada complejo sinaptonémico, que se forma a lo largo de los cromosomas homólogos que ya han hecho la sinapsis. En el paquinema se da el entrecruzamiento cromosómico llamado crossing over, proceso en el cual las enzimas se rompen y se unen las moléculas de ADN, permitiendo que los cromosomas homólogos apareados intercambien material genético, produciendo nuevas combinaciones de genes. Seguidamente, en el diplonema, las cromátidas hermanas permanecen alineadas a lo largo de sus extensiones. Los centrómeros quedan separados entre sí y los cromosomas homólogos comienzan a separarse, pero se mantienen juntos solo en regiones específicas llamadas quiasmas. Por medio de coenzinas, las quiasmas se originan en el sitio de entrecruzamiento, sitio en que las cromátidas homólogas intercambian material genético y se reunieron produciendo una configuración en forma de X. Y por último, la diacinesis. Aquí continúa la separación de los cromosomas. Las coenzinas se disocian de los quiasmas, liberando las ramas de los cromosomas homólogos entre uno y otro. A medida que las fases se desarrollan, se da la formación de husos y el nucleolo y la membrana nuclear desaparecen completamente. Seguidamente tenemos la metafase 1. Aquí las tétradas se alinean sobre el plano de la placa ecuatorial de las células. Ambos cinetocoros hermanas de un cromosoma duplicado están unidos al mismo polo opuesto. Seguidamente tenemos la anafase 1. Aquí los cromosomas homólogos apareados se separan. Estos se dirigen hacia los polos opuestos. Cada polo recibe una combinación aleatoria de cromosomas maternos y paternos, pero solo un miembro de cada par homólogo está presente en cada polo. Las cromátidas hermanas permanecen unidas a sus regiones centrómeras. Y por último tenemos la telofase. Las cromátidas se relajan un poco, la envoltura se reorganiza y se realiza la citocinesis. Aquí cada célula hija tiene la mitad del número de cromosomas del núcleo original. Meiosis 2. Es similar a la mitosis, sin embargo, las cromátidas de cada cromosoma ya no son idénticas debido a la recombinación producida en la etapa 1. La profase 2. Desaparece la envoltura nuclear y el nucleolo. Se forma el huso y los cromosomas comienzan a condensarse y son visibles nuevamente al microscopio. Metafase 2. Las fibras del huso se unen a los cinetocoros de los cromosomas. Estos últimos se alinean a lo largo del plano ecuatorial de la célula. En comparación, en la metafase 1, las cromátidas se disponen en haces de 4 tétradas. Y en la metafase 2 lo hacen en grupos de 2, como en la metafase mitótica. Anafase 2. Las cromátidas se separan en sus centrómeros y un juego se desplaza hacia cada polo. Telofase 2. En esta etapa ya hay un miembro de cada par homólogo en cada polo. Cada uno es un cromosoma no duplicado. Se reensamblan las envolturas nucleares, desaparece el huso acromático y los cromosomas se alargan en forma gradual, perdiendo su estado condensado. En la meiosis 2 ocurre un proceso aparte que ocurre al mismo tiempo que se conoce como citocinesis, en donde se tiene como resultado 4 células hijas solo con la mitad de información de la célula original.